Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes, amados hermanos. El día de hoy, juntamente con ustedes, estamos aquí para oír la palabra del Señor. Yo sé que yo soy para el instrumento usado para exponerla, pero ustedes también están con su corazón abierto para recibirla. El día de hoy vamos a considerar algo sobre la venida del Señor. Y el título de nuestro mensaje es Vivamos cada día para Dios. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos que derrames sobre nuestros corazones de tu gracia, derrames en nuestros corazones de tu luz, de tu entendimiento, para que a través de tu palabra, a través de las Santas Escrituras, tus conocimientos, tus caminos, tus verdades sean reveladas a nosotros. Te pedimos, Señor, que nos libres del engaño, nos libres de todo aquello, de todo espíritu que viene a tratar de desviarnos de tu camino. Te pedimos que nos guardes y que nos libres de toda tentación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría comenzar leyendo en el libro de Génesis, hablando sobre la vida de Enoc. Él dice aquí, en el Génesis capítulo 5, vivió, verso 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Metusalén. A Matusalén. Parece ser como que de ahí en adelante él tuvo un encuentro con Dios. Y dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Metusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Creo que la clave aquí en este pasaje que leímos en Génesis 5, del verso 20 hasta el 24, es caminar con Dios. La clave aquí está no en el arrebatamiento que él experimentó, no porque él desapareció, sino que eso fue consecuencia de caminar con Dios. Por eso es que de esto puede surgir una pregunta: ¿quiénes se irán en el arrebatamiento? Los que estén caminando con Dios. Aquellos que sus vidas están entregadas al Señor todos los días, que no se olvidan de sus caminos en ningún momento, que cuando se levantan están en comunión con Dios, cuando comen están en comunión con Dios, cuando duermen están en comunión con Dios, y así por delante todos los días viven en la presencia del Señor, como dijo Elías. Nada va a suceder sino delante por la palabra que el Señor exprese a través de mis labios. Y él decía, porque yo vivo en la presencia del Señor. Es la clave. Y para todo cristiano que va a vivir en los días de la venida del Señor, una persona me hizo una pregunta hace unos días y me dijo, pero pastor, ¿usted cree que estamos viviendo en esos días? Bueno, yo quiero que Él venga. Yo anhelo que Él venga. Y si fueran mis días, fantástico, ¿verdad? Ahora, ¿será que yo voy a tener voy a tener la dignidad, el privilegio de que en mis días venga el Señor? Otra vez sería muy bueno, pero si no, yo quiero vivir todos los días a la luz de esa presencia y llegar a mis días de viejo siendo fiel al Señor. Si no, Él viene en mis días, yo quiero estar preparado. Entonces no es una cuestión de saber cuándo viene el Señor, sino si yo estoy preparado para esa venida. Sin embargo, creo que es la clave. Pero voy a compartir con ustedes, debido al fuego que hoy hay en la iglesia, hablando sobre la venida del Señor, vamos a hablar algunas cosas que
que encontramos en las Santas Escrituras. Primero, vamos a irnos juntos a Segunda de Tesalonicenses. Es bueno que ustedes recuerden que los tesalonicenses eran gentiles que se convirtieron al Señor. Y es a ellos que Pablo les predicó y él les enseñó sobre la venida del Señor. Les habló, ¿verdad? En Primera Tesalonicenses él deja claro en la carta registrado que les habló de la venida del Señor, les habló del arrebatamiento, y les habló de la necesidad de estar en comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, pero es inevitable que a pesar de que Pablo, el apóstol Pablo, haya predicado a los tesalonicenses, era inevitable también que hubiera algunas malas interpretaciones de un mensaje que yo creo tan claro Pablo había predicado, pero ellos comenzaron a interpretar ciertas cosas que el apóstol tuvo que corregir y dejó registrado esto en otra carta. Pero dice aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 1 y 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí están las dos cosas, la venida, la parousia, que es la manifestación física, el retorno, la llegada del Señor, y nuestra reunión con Él, que es el arrebatamiento, ¿verdad? Aquí dice en Primera Tesalonicenses, exactamente capítulo 4 y verso 16, dice, a ver, en el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y allí en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Va a haber una unión de los que han muerto, de los que estén vivos, nos juntaremos con Él en el aire, Él vendrá, nos recogerá, Él nos levantará con ese mismo poder con que Él fue levantado, ascendido a los cielos, lo hará con nosotros. Esa es nuestra reunión con Él. Vamos a ver esos detalles. Entonces, Él dice, os rogamos, hermanos, en relación a estas dos cosas, a la venida del Señor y al arrebatamiento, aquí Pablo comienza con un ruego, hasta cierto punto es un ruego de advertencia. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, o de vuestro entendimiento, o en los pensamientos de vuestra mente. Dice, no os dejéis. Quiere decir que hay en parte la influencia externa, las enseñanzas que ellos oían de otros, o sus propias ideas, y que ellos voluntariamente aceptaban esas influencias o pensaban que sus ideas eran correctas. Entonces aquí el Señor a través de Pablo está diciendo que no os dejéis mover, porque nosotros estamos en un camino y estamos en una posición y estamos también con una conducta, ¿verdad? Y cuando nosotros nos movemos de esa posición, de ese camino o de esa conducta, porque van a ver ustedes que realmente tiene que ver también con conducta, entonces es como también el Señor dijo a través del apóstol Pablo, que no nos dejemos llevar por cualquier o mover por cualquier viento de doctrina. Las doctrinas son comparadas a vientos. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos de dónde vienen, como el mismo Señor dijo del Espíritu, que es un viento, dice, no sabemos de dónde vienen, pero tienen su fuerza, tienen su acción, tienen su empuje y van a tener alguna influencia. Entonces no nos debemos dejar de mover por cualquier viento de doctrina. Los vientos del Espíritu, el soplo del Señor, eso sí lo necesitamos y eso sí nos debe mover, pero no cualquier viento de doctrina. Y dice, ni os conturbéis. ¿Por qué? Porque ellos estaban preocupados en su corazón por esa situación, al grado que, según los registros antiguos desde aquella época, los tesalonicenses hasta dejaron de trabajar porque querían esperar la venida
del Señor. O sea, según ellos habían entendido, la venida del Señor sucedería en sus días. Interesante, ¿verdad? Como nosotros también estamos pensando que la venida del Señor va a suceder en nuestros días. Ahora, otra vez quiero repetirlo. Yo quiero, anhelo, desearía, oro, pido que pudieran ser en mis días. Pero si no, Señor, tú sabes en qué momento. Él es el que decide. En Él está la única y total potestad en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel esperaba la venida del Señor en su primera venida, del Mesías, y no se percibieron, no lo percibieron, muchos lo rechazaron. Así en la segunda venida, muchos estarán esperándolo, pero después habrá una confusión. Por eso es que dice, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Vean ustedes, porque hay la influencia del Espíritu y está también la influencia de las palabras humanas, hasta de doctrinas enseñadas por otros hombres que enseñan las Escrituras, ni por carta, como si fuera nuestra, como si fuera nuestra. Imagínense. O sea, el apóstol Pablo, hasta él también está mostrando aquí que algunos pudieran hasta engañarlos con una carta que era del apóstol Pablo, o hasta decir, miren, si yo mismo, como él dijo en otra ocasión, si yo mismo les voy a enseñar otra cosa que yo les he enseñado, o sea, anatema, ¿verdad? Es peligroso la cuestión de la enseñanza, ¿verdad? En el sentido de que si nosotros no tenemos un corazón puro, podemos ser influenciados por doctrinas equivocadas. Y en el sentido, dice, de que el día del Señor está cerca. En el sentido que el día del Señor está cerca. Para ustedes tener una idea, la carta a los tesalonicenses, probablemente tanto la primera como la segunda, más o menos están en ese periodo, esa fue escrita en de los años 52 al 54. No hay una data, una fecha exacta. De los años 52 al 54 después de Cristo. O sea, aproximadamente 20 años después de la ascensión de Jesús, esa carta fue escrita. Eso significa que estos tesalonicenses, 20 años después que Cristo subió a los cielos, ya estaban esperando su segunda venida. ¿Verdad? Bueno, eran realmente hombres de mucha fe y querían luego deshacerse de las cosas de esta vida y pensar en las cosas del cielo e irse al cielo con el Señor. Gloria a Dios por ese deseo y esa muy buena, hasta petición que ellos pudieran estar haciendo. Pero no era lo que ellos tenían que tener correcto. ¿Por qué? Porque él dice aquí en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, dice. Vean ustedes que esto es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo dijo al principio cuando los discípulos le preguntaron qué señales habrían de su venida, qué señales había de la destrucción de Jerusalén. Y la primera cosa que él comenzó a decir es, mirad que nadie os engañe. Muy bien, entonces podemos decir hoy, ahora vean ustedes esto, podemos decir hoy, en el año 2023, 1990 años después de la ascensión de Cristo, 1990 años después de la ascensión de Cristo, que estamos más cerca de la venida del Señor que en los días de los tesalonicenses. No es obvio. O sea, eso sí está claro que nosotros nos hemos acercado a los días de su venida, ¿verdad? Esto debería sí despertarnos y alertarnos para que podamos estar preparados, y la clave es vivir todos los días delante del Señor. Vivamos cada día para Dios. No vivamos involucrados en las cosas de este mundo, en la corriente del mundo, tratando de alcanzar las cosas de este mundo. Usemos el mundo para nuestro beneficio, porque estamos viviendo aquí, pero no que el mundo tome control de nuestros corazones. Entonces, sin embargo, oigan, esto es muy importante.
antes de la venida del Señor es el arrebatamiento, ¿verdad? Les voy a mostrar aquí algunos versículos importantes. Y de hecho, aquí en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, Pablo toca los dos aspectos, ¿verdad? Como leímos ahí en el versículo número 1. Con respecto a la venida del Señor, con respecto a la parousia del Señor y nuestra reunión con Él. O sea, esas dos cosas están aquí registradas. Entonces, primero es el arrebatamiento. Sin embargo, es claro en la Escritura que su retorno, o sea, la parousia, la aparición física del Señor, es después del arrebatamiento. Entonces, primero el arrebatamiento, después la manifestación de la venida del Señor. Ahora, esto es muy importante porque vamos juntos a entenderlo, ya que la Escritura no nos deja opción para especulación. Y eso es bueno, ¿no creen? Que la propia Escritura no nos da el chance de que nosotros especulemos en cuanto en qué momento es la venida, en qué momento es el arrebatamiento. El punto está en que algunos creen que el arrebatamiento es antes de la tribulación y otros después de la tribulación, y hasta algunos dicen en medio de la tribulación. Ese tipo de teorías prácticamente han sido por muchos años, ¿verdad?, que la iglesia se ha involucrado y se ha enfrentado mutuamente. Y por eso es que debido a esas doctrinas y a esas interpretaciones se han creado muchas cosas y hasta la famosa película ahora de Dejados para Atrás. Tal vez ustedes ya la oyeron o tal vez ya la vieron, ¿verdad? Dejados para Atrás. Esa película es influenciada por la doctrina que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Y los que se quedan van a pasar una crisis terrible porque fueron flojos, porque fueron tibios, porque fueron nestos y no oyeron. Así es el mensaje que se transmite. Esa es por la teoría antes de la tribulación. Pero vamos a ver qué es lo que realmente la Escritura nos dice al respecto, porque no debemos de vivir bajo especulaciones, ni mucho menos bajo mis propias ideas, sino debemos estar bajo la cobertura de las Santas Escrituras, de la revelación que vemos aquí sin nada a medias, sino está bien claro. Entonces, abran sus Biblias conmigo, porque vamos a considerar en el libro de Zacarías, un libro profético que habla sobre claramente la venida del Señor. Zacarías capítulo 14, y vamos a leer juntos hasta el versículo número 5 solamente. Después vamos a considerar otros versículos de ese capítulo 14, pero vamos juntos ahí y leamos. ¿Recuerdan lo que los Tesalonicenses dicen? En cuanto a la venida del Señor, la parousia, en cuanto a la venida, es un día que va a suceder. Y aquí dice en el capítulo 14, verso 1. He aquí, el día de Jehová viene. Es un día de juicio. Cuando el Señor Jesucristo venga, Él viene a juzgar las naciones y viene a salvar a su pueblo Israel, que está siendo atacado por las naciones. Si son las que están alrededor del territorio de Israel o son todas representadas ahí, no importa. Las naciones, dice aquí el Señor, van a atacar y van a destruir a Israel. Entonces el Señor viene a salvar a su pueblo. ¿O de dónde yo saqué esto? Aquí lo dice. Vamos a ir juntos. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, dice. En medio de ti serán repartidos tus despojos. O sea, ¿qué son los despojos? Es lo que resta o lo que se recupera de una batalla, de una guerra. Y el único que tiene, el que recibe los despojos o que se queda con ellos, pues es el ganador. Luego dice, verso 2, porque yo reuniré, dice el Señor, ¿verdad? Porque yo reuniré. O sea, Dios en su intervención, en su plan divino, va a seguir tratando con las naciones, como Él dijo de
de Babilonia, que él mismo lo atrajo para llevarse cautivo a Israel, a Jerusalén, a Judá. Los mismos Rabsacés y los Senaquerib y todos esos de Asiria también reconocían que era Dios el que los estaba trayendo ahí. ¿Cómo es que ellos supieron? No interesa ahora, pero era claro que hasta ellos mismos sabían que eran instrumentos de juicio contra el pueblo que no estaba andando correctamente. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Está muy claro, ¿verdad? Para combatir contra Jerusalén. Habrá una batalla, una guerra contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada. No se escaparán. Algunos piensan que esto pudiera ser la aplicación en el año 70 después de Cristo, cuando a través de Tito, el general, el ejército de Roma cercó 2-3 años a Jerusalén y al fin la tomó y la destruyó. Bueno, pero también 165 años de Cristo aproximadamente, Antíoco Epífanes, un general griego, que es el que restó después de Alejandro el Grande, también llegó a Jerusalén y la destruyó y tomó control de ella. O sea, ¿en qué momento estas cosas se van a aplicar? Nosotros no podemos tener la seguridad que esto sucedió ahí, ¿verdad? Ahora, de que la destrucción viene. Jerusalén ha sido destruida varias veces, ¿verdad? La primera vez a través de Babilonia, la segunda vez fue también a través de Antíoco Epífanes, de los griegos y de los romanos, ¿verdad? O sea, ha sido destruida Jerusalén varias veces. Y podemos hasta pensar que en el tiempo de las cruzadas, también los otomanos, el imperio otomano, queriendo tomar a Jerusalén, y aquí los cruzados, los cristianos, con esa lucha constante. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el centro de la importancia de Dios en el cuadro profético, ¿verdad? Y por eso les interesa tener dominio allí. Pero esto, ustedes dirán, ¿y cómo sabe que esto se refiere a la segunda venida del Señor? Por el contexto. Leámoslo detalladamente y ustedes van a percibir que esto está bien claro. Y dice: y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, lo que sucede en un tiempo de guerra, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, va a haber un remanente que va a quedar, unos sobrevivientes que quedarán de esa invasión, de ese ataque contra Jerusalén. O sea, aún se espera ese último ataque. Los judíos no lo están esperando. De hecho, sí lo están esperando, hasta por dar los convenios, los tratados de paz que están haciendo con las otras naciones de alrededor, porque ellos lo que quieren es paz, pero nunca han tenido paz suficiente. Siempre ha habido guerra entre los palestinos, con los grupos terroristas, y todo, ¿verdad? Contra Siria, contra Líbano, y en relación a esos grupos terroristas que están ahí localizados y que son financiados por, ustedes ya saben de dónde. Entonces aquí vemos que esta cuestión es el final, no es ni en los días de Epífanes, de Antíoco, ni en los días de Tito, no, ni en los días de la Segunda Guerra Mundial, no, aquí es la segunda venida del Señor. Y dice así: después saldrá Jehová, vean ustedes en el verso 3, dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Saldrá Jehová. El Señor va a venir para pelear contra esas naciones que se levantarán contra Jerusalén, como peleó en el día de la batalla. Está dando el ejemplo, ¿sí?, de muchas batallas, y puede referirse también a los días cuando Israel salió de Egipto y Faraón siguió atrás de ellos para atraerlos de regreso, y el Señor intervino y desbarató todo el ejército. O cualquier batalla en los días de la conquista de Canaán, el Señor interviniendo poderosamente. Pero aquí va a intervenir en el día final, porque la destrucción va a ser casi total. Y dice aquí: y se afirmarán sus pies en aquel día. Está hablando del día que comenzamos aquí en el verso número 1. Se afirmarán sus pies en el monte de los olivos. Fíjense ustedes, esto es muy importante,
¿Por qué? Porque nos está señalando primero ya dos puntos geográficos. Uno, Jerusalén, que está en el Oriente Medio, el Medio Oriente, y que es la capital de Israel y que hoy está dividida entre los palestinos y el pueblo de Israel. Sin embargo, aquí está este punto geográfico que nos ubica exactamente o nos localiza dónde es que se realizó también el ministerio del Señor, y fue hace 2000 años aproximadamente, un poco más, que Jesús vino a esta tierra, nació en Israel, en Belén de Judá, y él a los 30 años, cuando ya era casi de los 30 años, comenzó su ministerio. Durante 3 años y medio ministró, y luego al final, cuando él ascendió a los cielos, él estaba en el monte de los olivos. Y ustedes pueden leer eso en Lucas 24 y en Hechos capítulo número 1. Allí estaba en el monte de los olivos, y dice que los 2 varones que se acercaron ahí, que eran 2 ángeles, les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha subido al cielo, así mismo vendrá. ¿Y dónde vendrá? Al monte de los olivos. Entonces aquí encontramos el segundo punto geográfico, que se encuentra prácticamente en el lado oriental de Jerusalén, el monte de los olivos, o sea, enfrente de Jerusalén. Es más, el jardín del Getsemaní estaba en el monte de los olivos, está todavía en el monte de los olivos. Desde ahí el Señor podía ver la ciudad de Jerusalén. Desde ahí cualquier turista que llega puede ver la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Entonces aquí tenemos estos 2 puntos geográficos que nos señalan prácticamente aspectos físicos de la parousia, de la aparición física también del Señor. Cuando Él venga, Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. O sea, Él no va a venir físicamente hablando a algún otro punto cardinal o geográfico del mundo, sino Él viene a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en ese momento Jerusalén está siendo destruida por esas naciones que la van a atacar, ¿sí? Y el Señor viene para defender a los suyos. Vamos, eso también hay detalles en el libro de Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39, que tal vez más adelante vamos a tocar para entender mejor todo ese contexto. Pero dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio. O sea, va a existir van a experimentar un fenómeno natural que es muy probable que sea un gran terremoto, que hasta el día de hoy ellos han tenido terremotos, pero no tan grandes que pueda partir en medio el monte de los olivos. O sea, la propia ciudad va a experimentar un terremoto, como sucedió en los días de Jesús, cuando Él estaba siendo crucificado y Él estaba muriendo. Dice que hubo un terremoto que hasta abrió los sepulcros, ¿verdad? Está hablando, imagínense, de abrir los sepulcros de los muertos. Qué impresionante. Y la propia Escritura dice ahí en Mateo capítulo 27, creo que es el verso 56, donde dice que algunos se levantaron de entre los muertos. Muchos de los santos del Antiguo Testamento se levantaron de entre los muertos después de la resurrección de Cristo. O sea, ese terremoto abrió las tumbas porque algunos se levantarían. Hubo una resurrección, vean ustedes, y en la ascensión. Entonces prácticamente podemos decir que esas personas eran primicias de la resurrección de Cristo Jesús. Aquí también en su segunda venida viene un terremoto. ¿Por qué? Porque también va a existir una resurrección. Ya lo vimos en 1 Tesalonicenses 4, habla de que ellos resucitarán primero. ¿Quiénes ellos? Los que hayan muerto en Cristo Jesús, que implica santos del Antiguo Testamento, santos del Nuevo Testamento, que hayan creído, que su fe ha estado puesta en el Mesías y que hayan muerto con esa esperanza, serán levantados y juntos en un solo cuerpo recibiremos al Señor en el aire, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Quiere decir que en el arrebatamiento existe un lugar de reunión que es en el aire. Después de eso nos vamos al cielo. Dios nos permita que cada uno de nosotros lo participemos. Y luego el Señor viene con todos sus santos. Yo se los voy a mostrar en este instante. Entonces, aquí encontramos un fenómeno natural porque va a ocurrir. Y lo dice aquí Zacarías. Continúen leyendo conmigo. Se partirá por en medio, estamos en el verso 4, hacia el oriente y hacia el occidente.
¿Mm? Haciendo un valle muy grande. O sea, se partirá hacia el oriente, dice, o sea, hacia el Jordán y hacia el occidente, hacia el mar Mediterráneo, digamos, ¿verdad? Y ahí se va a hacer un gran valle. Y dice, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, o sea, habrá algo aquí también para el norte y la otra mitad hacia el sur, como para Egipto, y la otra mitad como para Siria, ¿verdad? O sea, habrá un valle, habrán cambios geográficos, pues. Habrán cambios geográficos en Jerusalén, en Israel, en los días de la venida del Señor. Será algo tremendo. Lo que el libro de Apocalipsis ha dicho, está registrado, ¿verdad? De los terremotos que habrán y del gran terremoto, como nunca ha habido, a través del cual se partirán, dice, las ciudades, las capitales de las naciones, pero principalmente en Jerusalén habrá este cataclismo que dividirá. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Por qué? Porque el Señor viene a juzgar a todas las naciones. Y también su pueblo es también juzgado, ¿verdad? Aquellos que no creen, los incrédulos, los desobedientes. Entonces dice aquí, en el verso número 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto. Aquí nos están dando un ejemplo de un terremoto en los días del rey Usías. Dice. Van a huir, van a escapar, porque así es lo que sucede, ¿verdad? Yo experimenté el terremoto de 1976 en Guatemala. Un terremoto creo que llegó a 7 en la escala de Richter, 7.3, algo así. La cosa fue tan terrible que el sonido era, pero infernal, era algo. Y lo único que hicimos al despertar, porque yo no despertaba, cuando mi papá me despertó, salí corriendo, y todos huyen de los lugares de peligro y llegaron, por eso aquí que van a correr, dice, huiréis al valle de los montes. Como que ese valle va a servir para que huyan ahí en cuanto eso está sucediendo. Por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios. Ahora escuchen, y vendrá Jehová mi Dios. Como ustedes pueden ver aquí, la profecía que únicamente estamos viendo de Zacarías está colocando la venida de Jehová, que es a través del Hijo del hombre, Jesucristo, es el Jehová representado a través del Hijo. Él vendrá Jehová, dice, y escuche, y con él todos los santos. Quiere decir entonces que cuando el Señor venga en su segunda venida, los santos vendrán con él. ¿En qué momento los santos se fueron? Ahí está el punto, ¿verdad? Ellos se fueron en el arrebatamiento, que sucedió un poco antes de la venida del Señor. ¿Cuánto antes? Lo vamos a ver ahora. Tal vez no hay una fecha que podamos decir, porque no hay, pero sí podemos decir un cierto periodo antes de la venida del Señor. Muy bien, entonces, el primer punto, aquí hay 7 puntos que quiero resaltarles. El primero es que el día del Señor viene e incluye ese día del Señor, porque en la Escritura, en los libros proféticos como Isaías y en todos los profetas menores, aquí es un ejemplo, Zacarías, por ejemplo, cuando está hablando del día del Señor, del día de Jehová, es un día de juicio. ¿Quién desea ese día? ¿Por qué? Porque es un día cuando todo el mundo va a ser juzgado. En la primera venida, Cristo vino como un cordero a morir por el mundo. En su segunda venida, Él viene como el león de la tribu de Judá para juzgar al mundo y a todos aquellos del pueblo natural que también no han creído. Pero sin duda, en ese periodo también muchos se van a convertir. Al fin van a creer. Dios tiene tanta misericordia que puede darles aún ese chance en esa oportunidad. Algunos no la tendrán, pero Dios, que conoce los corazones, es el único que puede dar esas oportunidades. Entonces, el primer punto es que el día del Señor viene, y en ese día del Señor habrá una batalla. Habrá una batalla final. Una batalla final. Y habrá también
Bueno, esa batalla será contra Jerusalén de las naciones. Como ya les dije, esas naciones pueden ser las naciones propiamente de alrededor, aquellas que odian a Israel, o también todas aquellas naciones del mundo que están alineadas al mismo pensamiento de estas naciones y que también quieren se deshacer de este pueblo. Sea, lo que sí va a suceder es que el Señor va a defenderlos. No significa que va a librar a todos, porque la Escritura habla de sobrevivientes. La Escritura habla de un remanente. No todo el que desciende, dice también, lo leemos en Romanos, no todo el que desciende de Israel es israelita. Entonces no es una garantía descender. Es más, es una responsabilidad, sí, ¿verdad? Pero no es una garantía, porque aunque sea israelita por su generación, por familia, por tener su ascensión, tiene que tener la fe. La fe es la clave para ser parte del pueblo de Dios. Segundo punto, Él viene para defender a Jerusalén de las naciones y librarla de la destrucción total. Y por lo que ya leímos, es el Señor que va a aparecer para librarla de su destrucción total, ¿verdad? Va a haber de hecho, la Escritura nos habla en Ezequiel que habrá una restauración de la ciudad, ¿verdad? Habrá una reedificación. Como se reconstruyó el templo en los tiempos de Nehemías y se reconstruyó también en los días de Herodes, así también en estos días va a haber, en los días del Señor, una reconstrucción. Por eso es que cuando están hablando de construir el tercer templo, yo tengo la impresión que si consiguen construir ese tercer templo, va a ser destruido otra vez, porque Israel va a ser atacado. El verdadero tercer templo que va a ser construido después de la venida del Señor, ese sí, nunca más va a ser destruido. Creo que sabiamente deberían mejor buscar al Señor con todo su corazón, ser parte del templo espiritual ahora y después permitir que sea establecido por el Señor ese templo definitivo. Tercer punto, el Señor de gloria va a afirmar sus pies sobre el monte de los olivos, ¿verdad? Entonces, eso es definitivo. Va a haber una acción física, una manifestación física, no es nada espiritual. El Señor viene. Y como mencionamos, como parte de esa venida, es un terremoto que va a suceder. De hecho, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 16, nos confirma ese hecho. Aquí en el capítulo 16, en el verso número 12, dice: el sexto ángel derramó su copa, vamos a ver. No, capítulo 6, esto no es en este momento. Capítulo número 6, en el verso número 12. Miré cuando abrió el sexto sello, el otro es la sexta copa, pero miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Vean ustedes que cada sello traería ciertos eventos que se manifestarían. Y en el sexto sello, solo faltando uno para que se abra el séptimo, que ese abre las copas, los juicios y las trompetas que comienzan a sonar, que también son juicios, ¿verdad? Que hablan de una cronología. Algunos dicen que no hay cronología en el libro de Apocalipsis, pero sí hay una cronología en relación a los juicios que caen, a las trompetas que suenan, a las copas y a los sellos aquí. Y dice, y el sexto sello, verso 12, y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. O sea, el terremoto va a traer realmente cambios en la tierra, pero tremendos. Y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. O sea, esto habrá algo físico, pero también puede ser también algo espiritual. Las estrellas habla también del pueblo de Israel, ¿verdad?
de la descendencia de Abraham, como las estrellas del cielo, porque va a haber una destrucción, van a caer. Como la higuera deja caer sus higos, una comparación otra vez de la higuera, también utilizada como una parábola, un símbolo del pueblo de Israel. Caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, eso es. Ese terremoto va a sacudir a la higuera y también las estrellas caerán. Muchos piensan que van a estar cayendo estrellas. Es probable. Yo no descarto la posibilidad de que un montón de meteoritos nos caigan encima aquí en esta tierra en un momento determinado. Sin embargo, aquí también tiene un aspecto espiritual y nos dando a entender que las estrellas van a caer, ¿verdad? Aquellos que sobresalen, los que están a la frente, van a caer, ¿verdad? Y la higuera va a botar sus higos. ¿Por qué? Porque está siendo sacudida. Y dice aquí, y el cielo se desvaneció como un pergamino. ¿Por qué? Porque se abre para la venida del Señor. Vean ustedes que no estoy inventando esto. Vean aquí conmigo. Verso 14, capítulo 6 de Apocalipsis. Y el cielo se desvaneció o se enrolló, da la idea también, como un pergamino, porque así se enrolla el pergamino, ¿verdad? Se enrolló, que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Por qué se removió de su lugar? Por el terremoto, ¿verdad? Pero se removió de su lugar y dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, tal vez estos también sean incluidos dentro de esas estrellas del mundo, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué estaban escondiéndose? Hay unos que van a huir al valle de los montes, como leímos en Zacarías 14, 5. Pero estos aquí se esconden en las cavernas y en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes, fíjense ustedes, hablándole a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. O sea, se querían morir. ¿Pero por qué querían morirse? La mayoría de hombres tratan de salvar sus vidas. Hasta en los momentos de terremotos tratan de salvar sus vidas. Pero ellos no. Ellos estaban queriendo morirse ahora mismo. Dice ahí, caed sobre nosotros y escondednos. ¿Escondednos de qué? Aquí dice, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Por qué? Porque el cielo se abrió como un pergamino. Quiere decir entonces que la parte espiritual, la dimensión de Dios se dio a conocer físicamente en esta tierra, y los hombres comenzaron a ver algo extraordinario, un fenómeno nunca visto, y se dieron cuenta que era Dios, el trono de Dios. Está hablando del dominio de Dios, de la autoridad de Dios, del poder de Dios manifestándose en esta tierra, y que Él ahora estaba interviniendo. Está hablando del trono, está hablando del dominio y autoridad de Dios, interviniendo en este mundo. ¿Y qué van a hacer los principales y los capitanes? A decirles, no puedes venir aquí. No, ellos están con ese pedido de que las peñas caigan sobre ellos, reconociendo que la autoridad es de Él y que Él es el dueño de esta tierra, y ahora no quieren estar más delante de su presencia. Temen enfrentar ese rostro que trae ira. Y dice aquí, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahí está, y de la ira del Cordero. El Cordero que está hablando de Jesús, del que murió. Porque la Escritura dice que a través del apóstol Pablo, que Cristo ha sido escogido como el juez de vivos y muertos. Él va a venir a juzgar a todos. Y dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces el día de su venida va a venir acompañado con un gran terremoto, ¿sí? Las ciudades y el mundo y todos van a sufrir con ese terremoto, y será obvio lo que estará sucediendo. Cuarto punto, dice allí en Zacarías, viene Jehová, porque yo reuniré aquí, el día de Jehová viene. Pero también dice aquí, en el verso 5 al final, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y vendrá Jehová mi Dios, dice. Es el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente también aparece los santos con Él,
¿Por qué? Porque cuando Él viene, va a venir a reinar en esta tierra, lo vamos a leer aquí a poco, y entonces Él establece ya su reino físico, literal, en esta tierra y a Jerusalén como capital del mundo. Eso va a suceder. Yo no lo tengo duda, está aquí en la Escritura, poco a poco vamos a ir viéndolo. De hecho, lo hemos visto muchas veces anteriormente. Yo se los he mostrado. Entonces, pero vienen también sus santos. ¿Por qué? Porque ellos también vienen a reinar con Cristo. Aquellos que reciban la abundancia de gracia reinarán con vida en Cristo Jesús, o con Cristo. Vamos a reinar en vida. O sea, ¿quiénes van a reinar en vida? No los sobrevivientes que se quedaron aquí, sino aquellos que participaran de la resurrección o del arrebatamiento y que fueran con Cristo y tomaran autoridad del Señor mismo. Y regresamos con el Señor. Así como el Hijo recibió toda autoridad del Padre y vino a hacer la voluntad de Dios, así también todos aquellos que participen de esa ascensión a los cielos y del retorno juntamente con Cristo, vienen con toda la autoridad de los cielos para que juntamente con Jesús gobiernen en estas naciones e implanten el reino físico. Algunos creen que no va a haber un reino milenial. Claro que hay un reino milenial. Claro que va a haber un reino en el que el Señor establezca su reino en este mundo. Él lo dijo y está registrado en el libro de Apocalipsis. Algunos creen que ese reino ya sucedió, que fue a través de la Iglesia Católica, que fue aquí, que fue allá. Los testigos de Jehová dicen que es a través de ellos. Hermanos, un reino va a establecerse. Hay un reino espiritual ya establecido desde los días que el Señor comenzó a predicar. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el reino espiritual a través al cual nosotros nos rendimos a través de la fe y del arrepentimiento y que reconocemos que Él gobierna sobre nuestras vidas. Pero habrá una manifestación física sobre este mundo y los que se hayan rendido al Señor, los que hayan caminado con Él y que se hayan ido en el arrebatamiento, vendrán a reinar con Él. Ahora, ¿quiénes son esos santos que vendrán? Como dice aquí, y con Él todos los santos. ¿Quiénes son esos santos? Bueno, hay aquí dos grupos importantes que tenemos que tener bien claro. En el libro de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 7 del libro de Daniel y en el verso número 26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos, porque cuando el juez se siente, él va a establecer lo que va a suceder. Y entonces el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, no solo sobre el cielo que queda sobre Jerusalén, es el cielo que está alrededor del mundo. O sea, está hablando de un reino mundial, no de los hombres, sino de Cristo sobre la tierra. Y dice aquí, de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Debajo de los cielos, en esta tierra, se va a ser dado ese reino a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son esos santos del Altísimo? Bueno, aquí según Daniel entiende, y es claro, es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero no únicamente aquellos que han sido incrédulos, no, a ellos nada, sino será a aquellos que han sido fieles, que han creído y que han estado esperando al Mesías, ¿verdad? Algunos todavía lo continúan esperando. Espero que ellos tengan la oportunidad de reconocer que es el Señor cuando lo miren, como dice el propio libro de Zacarías, cuando le vean sus manos y su costado. Dice, ¿dónde fue que se hicieron esas heridas en tus manos? Y él dirá, yo fui herido en la casa de mis amigos. Van a reconocerlo por las heridas. Entonces, aquí dice, cuyo reino es el reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Bueno, entonces quiere decir que aquí encontramos un primer grupo de esos santos, que son los santos del pueblo de Israel, los hombres y mujeres de fe, digámoslo así, del Antiguo Testamento, que ahí entran parte todo lo que es el pueblo judío, porque en sí este mundo se divide entre el pueblo judío y las otras naciones.
las otras 70 naciones, ¿verdad? Y aquí están los salvos de este pueblo y habrá un grupo de salvos de este pueblo gentil. Por eso es que también, además de Daniel 7:27, donde encontramos que esos santos son los santos del Altísimo, son los santos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, también encontramos aquí en Primera de Corintios, capítulo número 1, Primera de Corintios 1, versículo número 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, esos eran gentiles, pero dice, a los santificados en Cristo Jesús, o sea, ellos son santos por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo, porque ellos creyeron en Jesús. Llamados a ser santos. ¿Qué otro grupo de santos? ¿Quiénes son esos santos? Gentiles convertidos al Evangelio, ¿verdad? Con todos los que en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces aquí encontramos a dos grupos de santos, los grupos escogidos del pueblo de Israel y los santificados en Cristo Jesús. O sea, todos los santos creyentes en Jesús, primeramente judíos y también gentiles. Ese grupo precioso que el propio apóstol Pablo habla de ellos como el misterio de Dios, ¿verdad? Que los gentiles también son coherederos juntamente con los judíos de las promesas del Señor. De hecho, aquí en Primera Tesalonicenses capítulo número 3, en el verso 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, escuchen, en santidad delante de nuestro Padre, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto es una repetición de Daniel 9:27. Está hablando de los santos, sí, también en Daniel 9:27, pero específicamente de Zacarías capítulo 14, verso 5, cuando dice: y Jehová mi Dios vendrá y con él todos sus santos, ¿verdad? Otra vez, aquí está incluidos los santos judíos convertidos al Señor y los santos gentiles también convertidos a ese mismo Señor, Señor de todos nosotros. Pero algo precioso aquí que va directamente con el título de nuestro mensaje: vivamos cada día para Dios, en santificación de espíritu. Dice aquí: irreprensibles, afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces vamos a tener que vivir de esa manera, porque de otra forma no participaremos. Entonces, Segunda Tesalonicenses también nos lo afirma, nos lo confirma en el capítulo número 1, en el contexto de Segunda Tesalonicenses 2, que está hablando de la primera venida, de la segunda venida y del arrebatamiento. Dice aquí en Segunda Tesalonicenses 1:7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dice. Interesante, ¿verdad? O sea, además de los santos, también van a aparecer ahí los ángeles de Dios. De hecho, todos los santos también son ángeles. Cuando el Señor habló de Juan el Bautista en el libro de Malaquías capítulo 3, está hablando: yo enviaré mi ángel, dice. ¿Quién era ese ángel? Juan el Bautista, el ángel del pacto, como dice la Escritura. Y dice aquí, en el verso número 8, en llama de fuego, así va a aparecer el Señor en su segunda venida, en llama de fuego para dar retribución. Aquí viene el día de Jehová, es el día de juicio, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Todos los impíos van a ser raídos, quitados de esta tierra. Van a haber sobrevivientes, los que en aquel momento
No sé cómo va a suceder, si se van a entregar, se van a arrepentir de todo corazón, y solo el Señor, que conoce los corazones, le va a dar oportunidad de sobrevivir. Él sabe quién muere, quién se queda. Y dice, y que no conocieron a Dios, y no está hablando únicamente de ese momento, sino han vivido su vida siendo réprobos, siendo blasfemos. Y dice, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, lanzados fuera, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo va a suceder? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, aquí encontramos otro aspecto importante, que es quiénes son esos santos. Quinto punto, para ir terminando, que no quiero alargarme más, es Zacarías nos habla de el retorno del Señor. Prácticamente va a abrir una fuente de vida natural. Además de la vida espiritual, también habrá una fuente, va a haber una renovación en aquel territorio. Va a convertirse, de hecho, yo les voy a mostrar eso a ustedes. El territorio de Israel se va a convertir hoy en día, ¿verdad? La tecnología, la ciencia que el Señor le ha dado al pueblo judío para hacer del desierto un paraíso es evidente en todas las naciones. Pero eso no tiene comparación con lo que viene después de la venida del Señor. Dice aquí en Zacarías capítulo 14 y dice en el verso 14:8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Como que ese terremoto va a abrir una fuente física, ¿verdad? El Señor también utiliza fenómenos naturales para crear cosas sobrenaturales y cosas que Él tiene planeado para cumplir sus propósitos. Y dice, aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. ¿Cuáles son esos dos mares? Pues el mar oriental es el mar muerto, que va a recibir vida, y el mar occidental, que es el mar del Mediterráneo. Esas aguas van a correr para esos dos lugares. Imagínense qué cantidad de aguas va a ser un río, una fuente, y se van a formar dos ríos, ¿verdad? Dos corrientes, y van a dar vida. Y dice aquí, en ese momento, entonces, vemos aquí el sexto punto, habrá una restauración de la tierra. Será como el Edén. Ustedes, ¿dónde puedo yo? Bueno, en Zacarías 47:1 está hablando de esa fuente, ¿verdad? Y yo voy a tener oportunidad de hablar de esto. Lo he hecho en otras ocasiones, pero estoy repitiendo aquí de esto. Dice, y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, del templo, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y aquí encontramos luego el río de Dios y esas cosas preciosísimas que Ezequiel nos revela. Pero aquí vemos una fuente que va a convertir, como el propio Ezequiel aquí en el capítulo 36 nos lo dice. Vean ustedes qué precioso. Capítulo 36 y versículo 35 dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Ha venido a ser como huerto del Edén. El Señor va a restaurar lo perdido. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Se perdió el Edén hace muchos años, ¿verdad? Milenios. Pero el Señor va a restaurarlo y va a ser en el territorio de Israel. Va a ser una tierra como el Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. ¡Qué precioso! El Señor va a hacer cosas maravillosas, y dentro de los frutos, de las consecuencias, de los resultados de la segunda venida del Señor, es que el territorio de Israel se va a convertir como el Edén. Sexto, se va a establecer sobre la tierra el reino de Dios. Se acaba la maldición, como dice aquí en Zacarías 14,
Ya leímos el 8 sobre la fuente, ahora el verso 9, y dice: Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Él va a establecer su reino, su segunda venida, y dice allí en el verso número 10, toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y de la torre de Hananel hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esto en este momento no es el cumplimiento, pero después de la venida del Señor habrá un cumplimiento total sobre el reino de Dios en esta tierra y de vivir en Jerusalén confiadamente. Ahí sí podemos irnos a vivir a Jerusalén en esos días. Amén. Séptimo punto, y aquí termino: todos los sobrevivientes de la gran batalla, o sea, de los que sobrevivan de las naciones, porque la mayoría que estén ahí van a morir. Ezequiel también lo habla en el capítulo 38. Sí, 39, pero, y también aquí Zacarías lo dice, van a ser destruidos, ¿verdad? Habrá una plaga, dice en el verso número 12, que va a destruir a aquellas naciones que vengan contra Jerusalén, y entonces los que sobrevivan, obviamente, cuando ya el Señor ha venido y estén ahí vivos, dice aquí en el verso número 16, otra vez, nada de invención, nada de especulación, todo escritural. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, venían para destruir, tenían malos pensamientos, malas intenciones, dice, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ellos vendrán, se convertirán al Señor, ya no habrán más religiones, se convertirán al Señor, habrá una sola religión, un solo Dios, un solo reino, y adorarán al Señor Jesucristo, que estará reinando en Jerusalén. Bendito sea el Señor. Entonces yo les dejo, solamente vimos estas notitas, luego vamos a ver estas dos que están pendientes aquí el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Más resumiendo, el Señor va a venir, sí, su parousia es, según el griego, la palabra griega, es una aparición física, literal, y Él va a establecer su reino, y los santos van a venir con Él, ellos se van a ir antes. Eso lo vamos a ver en la próxima, los detalles sobre el arrebatamiento en nuestra próxima reunión. Padre amado, bendice a mis hermanos, ayúdalos, dales entendimiento. Señor, que tu palabra se abra para cada uno de nosotros, que seamos edificados, que seamos animados, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a vivir rectamente en santidad delante de tu presencia, porque aquellos que son religiosos no experimentarán la gloriosa venida de tu Hijo. Señor, los que son religiosos no podrán participar y se quedarán aquí o morirán. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos a vivir para ti todos los días de nuestra vida. Amén. Que el Señor los bendiga, los amamos, los apreciamos y estamos predicando esto para prevenirlos y que ustedes no sean llevados por cualquier viento de doctrina. La paz del Señor.